And we're live. Hola, buen día, buenas tardes. Bienvenidos, les damos la bienvenida a esta presentación del módulo 17 de la serie Yo sé de género, sobre género y delincuencia organizada. Mi nombre es Diana López, soy parte del equipo del Centro de Capacitación de ONU Mujeres, encargado de elaborar este documento y ponerlo al servicio de la comunidad en torno a los temas importantes sobre género y delincuencia organizada que son abordados en esta presentación. El día de hoy contamos con la participación de un importante equipo de trabajo compuesto por Alicia Ziffer, quien es la directora encargada del Centro de Capacitación de Naciones Unidas de ONU Mujeres, eh, y quien nos acompaña esta mañana. También de Hannah Sanz, coordinadora del programa de género del Grupo de Género de la Oficina de las Naciones Unidas para la Delincuencia y el Crimen Organizado. También contamos con la participación de dos especialistas regionales en temas sobre género y delincuencia organizada: Hilary Anderson, especialista senior de género de la Comisión Interamericana de Mujeres, órgano de las Naciones de la Organización de Estados Americanos, y también con la doctora Cecilia Farfán Méndez, directora de investigaciones del Centro de Estudios Estados Unidos-México de la Universidad de California, San Diego. En la mañana de hoy también les haremos una corta presentación de cómo se ve el curso virtual que estamos lanzando en la mañana de hoy. No siendo más, les cedo la palabra a Alicia Ziffer. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan hoy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, más bien, a quienes nos acompañan hoy en este día, iniciando este webinar. Tenemos colegas de diferentes organismos de Naciones Unidas y de otras organizaciones intergubernamentales, entidades líderes en este proceso, sociedad civil, miembros de gobierno, todos y todas nosotros y nosotras interesados en conocer un poco más sobre las temáticas relacionadas con la igualdad de género y la delincuencia organizada. Desde hace tiempo ya el Centro de Capacitación de ONU Mujeres viene trabajando de manera conjunta con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El día de hoy estamos presentando formalmente un nuevo módulo en español de la serie Yo sé de género, el cual se suma a otros de interés, como el relacionado con el género y migración, o mujeres, paz y seguridad, entre otros. Yo sé de género es uno de los mayores proveedores de formación virtual gratuita en temas de igualdad de género y empoderamiento de la mujer, el cual va mucho más allá de la perspectiva de género, proceso que también conocemos como transversalización de género. Creo que no me equivoco si les digo informalmente que más de 350.000 personas han completado los cursos de esta serie. El conjunto de cursos de Yo sé de género cuenta con un amplio abanico temático de información específica para audiencias amplias interesadas en el tema. Yo sé de género provee información disponible en diferentes idiomas, la cual es constantemente actualizada y refleja la naturaleza siempre cambiante de la perspectiva de género, que a su vez responde a paradigmas emergentes y genera una creciente demanda de información. Este módulo es el resultado de la alianza con la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y las Drogas, UNODC, agencia que, como veremos luego en la presentación de Hannah, cuenta con expertise en su mandato específico. El conocimiento aplicado a la intersección entre la igualdad de género y la delincuencia organizada es altamente requerido en áreas como la intervención, la investigación, la aplicación de las políticas y la práctica judicial. Por ende, este tipo de capacitación hacen parte del esfuerzo conjunto para construir puentes más actualizados y con mejor información para diferentes audiencias. La capacitación en género es una herramienta clave en la lucha contra los estereotipos y prejuicios presentes en la estrategia de prevención, investigación, atención y toda acción legal contra la delincuencia organizada. En este sentido, también
incluye una visión sobre temas de masculinidades y su rol en este tipo de delitos. Tenemos el honor y el placer de haber trabajado en conjunto con UNODC para crear y traducir el módulo 17 al español de la serie Yo sé de género. Esta capacitación ya se encuentra en línea desde mitad de año y este es su lanzamiento oficial y sabemos que hemos tenido unos primeros ya participantes tomando y finalizando el curso. Queremos también invitar a todos nuestros colegas del sistema de Naciones Unidas, a las agencias, las instituciones a cargo del cumplimiento y aplicación de la ley, a la sociedad civil y a las personas expertas en temas de género a matricularse y realizar este módulo para acceder a uno más amplio y más detallado conocimiento sobre la interrelación entre la igualdad de género y la delincuencia internacional organizada. Quiero agradecer muy profundamente a nuestros panelistas, a nuestras panelistas, creo, nos permiten hoy tener una discusión, una conversación interesante y necesaria sobre este tema, poder analizar datos y compartir prácticas y desafíos para finalmente promover la igualdad de género también. Muchas gracias a todos y les deseo una muy fructífera conversación y diálogo y les agradezco mucho por estar aquí. Muchas gracias, Diana, y paso la palabra entonces a las colegas también. Bien, Alicia, muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar la intervención de Hannah Sands, quien es, como lo mencioné anteriormente, la coordinadora del programa de género. Ella va a enfocar su presentación en la importancia de aplicar un enfoque interseccional y de género en la lucha contra la delincuencia organizada y va también a ilustrar de qué manera este curso virtual es un elemento clave en el trabajo de la oficina y de otros agentes claves y activos en diferentes áreas de trabajo. Hannah va a hacer su presentación en inglés, entonces lo que vamos a hacer es que Hannah va a presentar y yo voy a hacer la traducción simultánea, no simultánea, sino tan pronto ella finalice un punto, yo voy a hacer la traducción al español de su punto. Thank you very much, Diana, and apologies for doing this presentation in English. My Spanish is sadly not good enough to have it in Spanish. And thank you to Alicia for the good cooperation that we've had with UN Women in developing this online guide training. It was a pleasure, both for the launch of the English one and this Spanish version that we are launching here today. Bien, muchas gracias al equipo de ONU Mujeres, Alicia, por tener este lanzamiento el día de hoy. Es una buena mirada sobre temas de género en relación a las capacitaciones que ONU Mujeres ofrece. Estoy muy complacida de haber podido trabajar en conjunto para el lanzamiento de este módulo virtual. So, next slide, please. So you might ask yourselves, what gender has to do with combating organized crime and why UNODC and UN Women finds it so important to have this online module to raise awareness. In this presentation, I will try to clarify just that by looking at the dynamics behind organized crime through a gender lens, and consequently the need also to have this gendered understanding reflected in the responses of the judiciary. Entonces ustedes se preguntarán qué tiene que ver el género con la lucha contra la delincuencia organizada y por qué UNODC y ONU Mujeres lo hallan tan importante, como para haber desarrollado un módulo entero para crear conciencia sobre este tema. En la presentación trataré de explicar el porqué de su importancia para un entendimiento pleno de las dinámicas detrás de la delincuencia organizada y, en consecuencia, la necesidad de tener esto reflejado en respuestas tanto a nivel penal como judicial. And I will also touch on main trends in regard to gender equality and organized crime, as well as looking at intersectional issues. También hablaré entonces de las principales tendencias en relación a la igualdad de género y la delincuencia organizada con una mirada interseccional que debe ser tenida en cuenta para brindar un entendimiento comprensivo. So I understand the volume of the mic is really low, so I will try to fix that during the presentation. Next slide, please.
So the work on the module came with the recognition that in order to effectively prevent and combat the activities of organized crime groups, it's necessary to have a full understanding of the phenomenon. And that means understanding how gender norms and stereotypes shape people's experience, both in the contact with the criminal justice system, but also the reason why they join organized groups. So this module was developed to understand experiences of perpetrators, victims, and survivors of organized crime, but also to share the best practices in crime prevention and criminal justice response. El trabajo de este módulo proviene del reconocimiento de que prevenir y combatir efectivamente las actividades de los grupos de delincuencia organizada es necesario. Para hacerlo efectivamente es necesario tener un entendimiento pleno del fenómeno, y eso significa entender cómo las normas y estereotipos de género moldean las experiencias de las personas, tanto en su contacto con el sistema de justicia penal como cuando se involucran en grupos de delincuencia organizada. Así, este módulo fue desarrollado para entender las experiencias de diferentes personas en estas circunstancias. So understanding the interrelationship between gender and organized crime is vital, not just for policy development aspects, but also for the actual work that is done on the ground by law enforcement and the criminal and the judiciary, and making sure that these are effective for the population as a whole. Entonces, en este sentido, entender la interrelación entre el género y la delincuencia organizada es vital no solo para el desarrollo de políticas, sino también para el trabajo que se lleva a cabo en campo por parte de diferentes agentes, y contar con la certeza de que estos principios son efectivos para la población como un todo. So this is especially important to UNODC as the main custodian of the UN Convention Against Transnational Organized Crime, the UNTOC, which was adopted in 2000. And there's 3 supplementary protocols with specific target areas for this in organized crime. So that's the prevention and suppression and punishment of trafficking in persons, smuggling of migrants, and the illicit manufacturing of and trafficking of firearms. The UN has, through this protocol, understood the serious threats that organized crime poses, and now we're taking a step further to apply a gender lens to that understanding of organized crime. Esto es especialmente importante para UNDOC como principal custodio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNTOC, que fue lanzada en el año 2000, y sus 3 protocolos suplementarios que se dirigen a las 3 áreas específicas manifiestas de la delincuencia organizada. Son estas: la trata de personas, el tráfico de migrantes y la manufactura ilegal y tráfico de armas de fuego. Así, las Naciones Unidas han reconocido la seriedad de que estas amenazas representan en forma de actividades de la delincuencia organizada, pero poniendo énfasis en cómo la aplicación de la perspectiva de género coayuda con el fin de estos logros. And in this module, we also chose to include aspects of terrorism that is not part of the UNTOC, as it's a form of organized criminal behavior, but it's distinct from organized crime. In general terms, terrorism involves crimes committed with the objective of intimidating a population or compelling a government with a view to achieving political or social objectives. And organized crime, on the other hand, always seeks to obtain a financial or other material benefit. While both can involve violence and coercion, the objective of organized crime remains profit. But since they are interlinked, we chose to include terrorism, as often these divisions are not always clear-cut. And for instance, activities of terrorists and organized criminal groups can overlap, such as when terrorist groups, for instance, use drug trafficking or money laundering to fund their objectives. Debo subrayar que este módulo también incluye aspectos sobre el terrorismo que no es parte de la convención, pero que sí forma parte del comportamiento delictivo organizado, pero es diferente a la delincuencia como tal.
En términos generales, el terrorismo involucra delitos cometidos con el objetivo de intimidar a la población o forzar a los gobiernos para alcanzar ciertos objetivos sociales y políticos. Mientras que la delincuencia organizada, en tanto, siempre busca obtener una ganancia económica o material. Mientras que ambas actividades puedan involucrar la violencia o la coerción, el objetivo de la delincuencia organizada siempre es la ganancia económica. Pero también recuerden que esta división no es siempre tajante. Por ejemplo, las actividades de terroristas y las de los grupos de delincuencia organizada pueden sobreponerse. Por ejemplo, cuando los grupos terroristas también trafican drogas o lavan activos para financiar sus objetivos. Next slide, please. So only by looking at the phenomenon of organized crime in a comprehensive manner, including identifying and analyzing how gender bias operates and making women and men, girls and boys experiences visible, is it possible to grasp the multifacets and manifestation and consequences to prevent and combat organized crime efficiently. Con solo dar una mirada al fenómeno de la delincuencia organizada de una manera comprensiva, incluyendo la identificación y análisis de cómo operan los sesgos de género, cómo se hacen visibles las experiencias de mujeres, hombres, niños y niñas y personas de todos los géneros, es posible comprender sus múltiples facetas, manifestaciones y consecuencias para prevenir y combatir la delincuencia organizada de una forma más efectiva. So, for instance, women's decisions and behaviors are profoundly shaped by social and cultural expectations, and so are men's behaviors, of course. And we need to understand these factors. And we do so by applying a gender lens. So we move away from simplistic solutions, looking at women as only victims or of organized crime, or men as only the perpetrators of organized crime, and understanding that women's involvement in organized criminal groups can take many forms, ranging from organizers, leaders, traffickers, and recruiters in organized criminal groups, as well as men's involvement taking many different forms as well. Entonces, por ejemplo, las decisiones y comportamientos de las mujeres están profundamente marcadas por las experiencias sociales y culturales, tal y como lo son los comportamientos de los hombres. En ese sentido, necesitamos entender todos estos factores. Al hacer uso de los lentes de género, nos alejamos de soluciones simplistas que ven a las mujeres como víctimas de la delincuencia organizada y a los hombres como los victimarios principales. El involucramiento de las mujeres en la delincuencia organizada puede tener muchas formas, oscilando entre organizadoras, líderes, traficantes y reclutadoras de grupos de delincuencia organizada, así como lo pueden ser también los de los hombres. So, for instance, looking at unequal gender power relations can help us to understand how gender influences different people's experiences in relation to organized crime, the extent to which gender shapes people's roles in these groups, and appreciate the experiences as perpetrators, victims, and survivors of organized crime. What works and doesn't work in the crime prevention and criminal justice response to organized crime cases. Okay, I'll let you translate, sorry. Thank you. Por ejemplo, mirar a las relaciones desiguales de poder puede ayudarnos a entender cómo el género influencia las experiencias de diferentes personas en relación con la delincuencia organizada, la medida en que el género moldea los roles de las personas al interior de los grupos de la delincuencia organizada, apreciar sus experiencias como agentes perpetradores, víctimas y sobrevivientes de la delincuencia organizada, y determinar qué funciona y qué no funciona en la prevención del delito y las respuestas que la justicia penal da a los casos de delincuencia organizada. That means that effective results in combating organized crime will only be possible if legislation, policies, and practices use a gender lens that illuminates the many roles and experiences that men and women, girls and boys have with organized crime as perpetrators, suspects, accused, or offenders, and understand that these are often not waterproof categories as victims or survivors. They often blend into each other. Esto significa que los resultados efectivos de la lucha contra la delincuencia organizada solo son posibles si las legislaciones, las políticas y las prácticas usan estos lentes de género para aclarar los muchos roles y experiencias de mujeres, niños, hombres y niñas y personas de todos los géneros que tienen que ver con la delincuencia organizada, ya sea como agentes perpetradores que atraviesan el sistema de justicia criminal,
ya sea el nivel de sospecha, acusación o sindicación, o entender que estas no son categorías herméticas, como tampoco lo son categorías como víctima y sobreviviente, las Um, cuales aplican a todo el tema de justicia penal. We also need to recognize that crime prevention and criminal justice actors are affected by the the dynamics just as much as we are. So this includes the police officers, legal practitioners, prosecutors, judges who investigate, prosecute, and adjudicate organized criminal cases. También necesitamos reconocer que tanto los agentes involucrados en la prevención del delito como aquellos en la justicia penal también están afectados por las consideraciones de género. Esto incluye actores tales como oficiales de la policía, practicantes judiciales, fiscales, jueces y juezas, quienes también investigan, persiguen y juzgan los casos de la delincuencia organizada. So the composition of the criminal justice workforce has an impact on the treatment of individuals that come in contact with them. So whether as accused offenders, witnesses, or victims. According to one UNODC study, the percentage of women police officers across the countries studied varied between 3 to 37% female representation. La composición de la fuerza laboral de la justicia criminal tiene un impacto en el trato que los individuos, quienes entran en contacto con ella, experimentan, ya sea en calidad de quienes ofenden, atestiguan o son víctimas. De acuerdo con un estudio de UNDOC, el porcentaje promedio de mujeres en la policía varía entre un 3 y un 37% entre los países estudiados en el estudio. Next slide, please. So when we look at some of the main trends in organized crime through a gender lens, we see some topics that come to the forefront. So we see in drug trafficking, it's often perceived as a male issue, with women users still not quite understood. From available data, men are 2 to 3 times likelier than women to have used an illicit substance. Cuando damos una mirada a algunas de las principales tendencias, al ver la delincuencia organizada a través de los lentes de género, encontramos que en el caso del narcotráfico, las víctimas del narcotráfico han sido ampliamente percibidas como masculinas y donde las mujeres como usuarios permanecen menos estudiadas. Los datos disponibles muestran que los hombres son de 2 a 3 veces más proclives que las mujeres a hacer uso de sustancias ilícitas. And when we look at cybercrime, women are disproportionately subjected to various forms of online abuse, such as cyber harassment and stalking. En cuanto al ciberdelito, las mujeres son sujetos desproporcionalmente afectados por varias formas de abuso en línea, especialmente lo que llamamos ciberacoso o el seguimiento en línea. And when we look at crimes that affect the environment, women and men interact with natural resource differently in line with the roles that they have in society. So although women may use certain natural resources more than men, they are very seldom in a decision-making position over those natural resources. Los hombres, en cuanto a los delitos ambientales, las mujeres y los hombres interactúan de una manera diferente con los recursos naturales de acuerdo con sus roles de género. Y aunque las mujeres pueden hacer uso de ciertos recursos naturales más que los hombres, sus roles frecuentemente menos visibles hacen que ellas estén menos involucradas en los procesos de toma de decisiones. And maritime crime and piracy, the illegal, unreported, and unregulated fishing, which is traditionally male-dominated, can lead to food and economic insecurity. And as women are often have less economic resources and less access to resources, they are often put then in a more vulnerable position. En cuanto a los delitos marítimos y de piratería, estos también incluyen cuestiones relacionadas con la pesca ilegal. Tales delitos afectan a las mujeres de forma diferente que a los hombres. La pesca ilegal sin registro y por fuera de la regulación tradicionalmente dominada por hombres puede generar inseguridad alimentaria y económica, dejando a las mujeres en posiciones especialmente vulnerables tanto en el acceso limitado a los recursos. And the same with falsified medical products. Women become more vulnerable to be using falsified medical products, as they have weaker economic capacity than men. Lo mismo ocurre en el tema de la falsificación de productos médicos, donde las mujeres por su posición económica
tienden a ser más vulnerables a la falsificación de estos productos debido a una posición más débil. Next slide, please. So those were some of the areas that where UNODC works, which UNODC works in. So when designing interventions focused on preventing organized crime or appropriate criminal justice responses, it is important to consider how intersectionality impact one's individual experience. Estas son algunas de las áreas de trabajo en las que se enfoca UNODC. Cuando se diseñan intervenciones enfocadas en la prevención de la delincuencia organizada o las respuestas apropiadas por parte de la justicia penal, es importante considerar cómo la interseccionalidad impacta la experiencia individual de cada persona. So in addition to using gender as a lens to analyze or explain why women or men are perpetrators or victims of organized crime, factors such as race, ethnicity, religion, class, economic status, family status, migration status, disability, sexual orientation should also be considered. Además del uso de los lentes de género para analizar o explicar por qué las mujeres y los hombres se convierten en agentes perpetradores o víctimas de la delincuencia organizada, otros factores como la raza, la etnicidad, la indigenidad, la religión, la clase, el estatus socioeconómico, familiar, el estatus migratorio, las capacidades diferenciales, su orientación sexual y otros ejes de poder deben también ser considerados. So when analyzing various factors that lead to offending or victimization, it's important to consider these individual traits, but also an individual's social ties and history of discrimination or exclusion from socioeconomic opportunities. One individual can be impacted by different forms of discrimination, a concept called intersectionality, which is becoming more and more common. Applied to the context of organized crime, intersectionality helps us to consider how a combination of multiple factors may influence a person's decision to participate in organized criminal groups, or how these factors shape people's experiences as victims or with the criminal justice system. So when designing interventions focused on preventing organized crime or appropriate criminal justice responses, it is important to consider how intersectionality impacts one individual's experience. Cuando se analizan varios factores que conducen a cometer delitos o a ser víctima de ellos, es importante considerar las características individuales, pero también los lazos sociales y la historia de cada persona que ha tenido en términos de discriminación, exclusión de oportunidades socioeconómicas. Una persona puede ser impactada por diversas formas de discriminación y esto es lo que llamamos más comúnmente interseccionalidad. Aplicada al contexto de la delincuencia organizada, la interseccionalidad nos ayuda a considerar cómo la combinación de múltiples factores puede influenciar la decisión de una persona de participar en un grupo de la delincuencia organizada, así como otros factores que forman parte de las experiencias de las personas en calidad de víctimas o frente al sistema de justicia penal cuando se entran en contacto con él. So applied to the context of organized crime, intersectionality helps us to consider how a combination of multiple factors may influence a person's decision to participate in organized criminal groups, or how these factors shape people's experience as victims or with the criminal justice system. Al tener en cuenta la interseccionalidad aplicada a este tipo de investigaciones, podemos entender la forma en que los individuos pueden reaccionar a las experiencias de los grupos de delincuencia organizada y cómo la justicia penal también opera en relación con estas características tanto de género como de interseccionalidad. Next slide, please. So in recent years, the number of women in prisons around the world has been increasing rapidly at a faster rate than men. This is largely due to drug offenses. So for instance, in the United States, women's drug arrests increased by 216% between 1985 and 2019, whereas men's drug arrests increased by 48%. In Latin America, drug offenses constituted one of the main causes of overcrowding in prisons in the region, and the first or second cause of female incarceration.
En los años recientes, el número de mujeres encarceladas alrededor del mundo ha crecido rápidamente, incluso más rápido que la tasa en la que crece el encarcelamiento de hombres. Esto es atribuible en gran medida a delitos relacionados con drogas. Por ejemplo, en Estados Unidos, los arrestos de mujeres relacionados con drogas han aumentado un 216% entre 1985 y 2019, mientras que los de los hombres en ese mismo periodo solo han aumentado un 48%. En América Latina, los delitos de drogas constituyen la principal causa de sobrepoblación en las cárceles de la región y la principal causa de encarcelamiento de mujeres. It should also be recognized that women play roles throughout the drug supply chain, from cultivation to transportation. So the UNODC's World Drug Report provides a review of the research and summarizes studies that find that women becoming involved in drug trade to sustain their own drug consumptions or have been victims of trafficking in persons. On the other hand, the report argues that women might be empowered by key actors in the drug world economy. Cases have been documented in which women are key actors in drug trafficking by choice. Neither explanation provides a complete picture of women's involvement in the drug supply chain. Some are victims and others make their own decisions. So there's still a lot of work to do in that. Las mujeres juegan un importante rol a través de la cadena de suministro de drogas, desde su cultivo hasta su transporte. El reporte sobre el mundo de las drogas de UNODC ofrece una revisión de investigación que resume estos estudios y encuentra que las mujeres más involucradas en el tráfico de drogas lo hacen para sostener su propio consumo o son aquellas que han sido objeto de trata de personas. De otro lado, el reporte señala que las mujeres pueden llegar a ser agentes claves involucradas en la cadena de suministro de drogas, algunas como víctimas y a otras también por voluntad propia. O sea, lo que está mostrando este reporte es que las mujeres involucradas con el tráfico de drogas también tienen una agencia importante en este sentido. So research also finds that many of the women incarcerated for drug offenses have low levels of education, live in poverty, and are the primary caregivers of dependent persons such as children or parents. Incarceration can have devastating effects on their families and communities. La investigación ha encontrado que muchas mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas poseen bajos niveles educativos, viven en la pobreza y son las principales cuidadoras de personas dependientes, sean estas infancias, adolescentes o personas adultas mayores o con capacidades diferenciales. El encarcelamiento de las mujeres cuidadoras puede tener efectos devastadores en sus familias y comunidades. Women offenders often become involved as a result of poverty or at times due to coercion by a partner or relative. Their incarcerations contribute little, if anything, to dismantling illegal drug markets or improving public security. On the contrary, time in prison tends to further limit the chances of finding decent and legal employment when released from prisons, thus perpetuating a vicious cycle of poverty, continued involvement in drug markets, and possibly other forms of crime and women's incarceration may paradoxically also increase the likelihood of persons in their care consuming drugs or becoming involved in illegal trafficking networks. Entonces, las mujeres infractoras con frecuencia se involucran como resultado de la pobreza o en ocasiones debido a la coerción de su pareja o familiares. Su encarcelamiento poco o nada contribuye con desmantelar los mercados de drogas o mejorar la seguridad pública y muy por el contrario, su tiempo en prisión tiende a limitar aún más sus oportunidades de encontrar un empleo decente o legal una vez abandonan las cárceles, perpetuando ese círculo vicioso de pobreza, mercados de drogas y posiblemente otras formas de delitos y encarcelamiento. El encarcelamiento de estas mujeres puede paradójicamente incrementar las posibilidades de que las personas bajo su cuidado se conviertan en consumidoras de drogas o terminen involucradas en redes de tráfico ilegal. Next slide, please. So what are the main factors that to consider when mainstreaming gender into crime prevention and criminal justice policies? These are some of the questions that you can see on the screen that they should ask. So who makes the criminal laws? Who enforces these criminal laws? What evidence do they draw on and who's consulted? What is the gender composition of the criminal justice agencies? What is the gender selectivity of searches and arrests for drugs? Is there any gender bias in pre-trial detention and sentencing? Is the gender desegregated data on various dispositions applied to these who produce and supply or use or abuse drugs?
So this is something that should be taken into account to have a fully functioning criminal justice system. Integrar el género en la prevención del delito y las políticas de la justicia penal implica hacerse las siguientes preguntas. ¿Quién redacta el Código Penal? ¿O quiénes, mejor, redactan el Código Penal? ¿Quiénes hacen cumplir ese Código Penal? ¿En qué evidencia se basan y a quién se consulta? ¿Cuál es la composición de género de las agencias de justicia penal que tienen que lidiar con la criminalidad? ¿Cómo afectan las consideraciones de género la determinación con la que las investigaciones son hechas y quién es arrestado por delitos de drogas? Es decir, qué tipo de estereotipos están en las cabezas de quienes están generando estas investigaciones con respecto al género. Si existe algún sesgo de género en la detención previa en los procesos de sentencia, y también si existen datos desagregados por sexo de quien produce, provee, usa o abusa de las drogas. Todos estos elementos tienen que ser considerados al hacerse preguntas respecto al género y la justicia criminal. Next slide, please. So with this, we hope to do this awareness raising on the gender aspects of organized crime with this module. And the module is aimed at UN personnel, the general public, UNODC partners, as well as NGOs and various governmental counterparts and academia, sorry. Entonces, esta capacitación virtual busca servir como inspiración del por qué incluir el género es importante. Está dirigida a personal de las Naciones Unidas, público general, socios de UNODC, tanto a nivel de las ONGs como también servidores públicos y otros partners asociados como la academia. So this is just one of the tools that we have developed in UNODC to understand the gender aspects of organized crime, and you can find more on our website. If you go to the next slide, please. That you can find on our website. You can find a lot of more tools that we have on this topic. Thank you. Esta es tan solo una de las muchas herramientas que UNODC ha desarrollado para entender los aspectos de género y delincuencia organizada. Tienen muchas más herramientas y guías desarrolladas que pueden encontrarse tanto en la página web y que se puede ver en la pantalla y que están y que se mencionarán, que se ha mencionado previamente. Thank you very much. Bueno, Hannah, muchísimas gracias. En este momento vamos a pasar a la segunda parte de la discusión. Entonces le doy la bienvenida a Hilary Anderson, quien es perdón, la asesora senior de la Comisión Interamericana de Mujeres y quien profundizará aún más sobre ejemplos de la región con respecto a las consecuencias del encarcelamiento de mujeres debido a delitos de drogas. Hilary, muchas gracias, bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Diana. Hola. Inicio con un saludo a todas las personas que nos acompañan y un agradecimiento especial a UNO Mujeres y UNODC por la invitación de compartir ese espacio con ustedes hoy día, ¿no? De parte de la OEA y de la CIM, de la Comisión Interamericana de Mujeres, también extiendo una felicitación especial por el lanzamiento de ese módulo en español, ¿no? Nosotros participamos con gusto en el lanzamiento del módulo en inglés del año pasado y desde las Américas, obviamente, esto es un logro importante que lo hayan podido sacar también en español, ¿no? En seguimiento de la excelente introducción de Hannah y como dijo Diana, voy a profundizar un poco más en un aspecto del crimen organizado, que es el narcotráfico, que de alguna manera u otra obviamente impacta a todos los países de este hemisferio, ¿no? Desde la CIM en particular empezamos a trabajar hace ya 10 años, ¿no? En el 2013, este tema de género y políticas de drogas, sobre todo ante una demanda de nuestras socias, que son las ministras de la mujer de cada uno de los países miembros de la OEA.
Y eso obviamente tiene una estrecha relación con el crimen organizado, ¿no? Y lo hicimos también en un contexto de una multiplicidad de compromisos adoptados con la seguridad de las mujeres y con la eliminación de la violencia contra ellas, tanto en el marco de Naciones Unidas como en el marco de la OEA, aunque no necesariamente una serie de compromisos con especificidad, digamos, al tema de narcotráfico, de encarcelamiento de mujeres, por ejemplo, ¿no? Que en los últimos 10 años eso sí ha ido creciendo de una manera bastante importante. O sea, ya tenemos toda una serie de compromisos, sobre todo políticos, tanto de nuevo desde Naciones Unidas como desde la OEA, para ver desde un enfoque de género todo lo que llamamos el problema mundial de las drogas, ¿no? Así que nosotros en el 2013 comenzamos un poco a investigar la situación de las mujeres, las políticas de drogas y el encarcelamiento de mujeres en la región. Y a partir de todo ese proceso de investigación y sobre todo de visibilización, ¿no? Porque es un tema que hasta entonces realmente no se había abordado, hemos relevado tres realidades específicas, ¿no? Aunque antes de analizar esas tres realidades, yo quisiera resaltar que uno de nuestros principales problemas sigue siendo, desde la perspectiva de la formulación de políticas, la falta de datos, ¿no? En términos generales, sobre el encarcelamiento, sobre la experiencia de personas con los sistemas de justicia penal y los sistemas penitenciarios, y sobre el uso y la efectividad de alternativas al encarcelamiento, ¿no? En general, en la experiencia de personas con la cárcel, ¿no? Sobre todo desde un enfoque de derechos humanos. Obviamente esto se complica aún más cuando agregamos el tema de los datos desagregados por sexo, por género y por otras facetas de la identidad, ¿no? Desde un enfoque interseccional. Simplemente todavía no contamos con los datos, aunque tengo que destacar que desde el 2013 eso ha mejorado mucho, ¿no? O sea, ya contamos con cada vez más estudios al respecto, lo cual es un apoyo súper importante para la formulación de políticas públicas, sobre todo, ¿no? Cuando nosotros comenzamos hace una década, como decía, teníamos muy poco en qué basar nuestras recomendaciones a los estados, ¿no? En términos de legislación, políticas públicas, programas, más allá de unos cuantos estudios de caso aislados, ¿no? Así que, como dije, eso ha cambiado mucho, ¿no? Lo cual también ha impactado mucho la visibilización de este tema, ¿no? O sea, hace 10 años casi que no hablábamos de las dimensiones de género del mundo de las drogas, sobre todo porque es un mundo que sigue siendo dominado por hombres, ¿no? O sea, es un mundo altamente masculinizado, pero no por eso quiero decir que las mujeres no están presentes en ese mundo, ni que no hay dimensiones de género bastante importantes, ¿no? O sea que dicho todo esto, como decía antes, quería hacer énfasis en tres realidades importantes que ha relevado todo nuestro trabajo en los últimos años, ¿no? Por un lado, la mayoría de las mujeres encarceladas en las Américas lo son por delitos relacionados con las drogas, ¿no? O sea, el número global de mujeres y niñas privadas de libertad ha aumentado en un 60% desde el año 2000, ¿no? Mientras el número de hombres privados de su libertad ha aumentado solo en 22%, que no es un número pequeño, pero es bastante menor a al incremento de la tasa de privación de libertad de las mujeres, ¿no? Y casi la totalidad de ese aumento en las Américas está relacionado con la participación de las mujeres en el mundo de las drogas, ¿no? En el cultivo y o en la producción y o en la venta y o en el consumo, porque no es que las mujeres se segmentan entre esos cuatro ámbitos de una manera organizada, ¿no? O sea, por lo general todo se mezcla y todo, o sea, siempre su participación en la producción y la venta va muy relacionado con como decía Hannah, su consumo, su uso de las drogas, ¿no? En las Américas en particular, entre el 35 y el 80% de las mujeres que están privadas de libertad, y eso incluye la prisión preventiva, entre comillas, lo están por delitos relacionados con las drogas, ¿no? Y en términos generales, todavía hay menos mujeres que hombres encarcelados, obviamente, por delitos relacionados con las drogas, pero, o sea, los dos datos interesantes allá, por un lado, es la proporción, ¿no? O sea, los hombres son encarcelados por una gama mucho más amplia de delitos, ¿no? Y solo alrededor del 30% están privados de su libertad por delitos relacionados con las drogas. En cambio, con las mujeres, como mencioné, es entre el 35 y el 80%. No, y el otro dato interesante allá es el incremento en la tasa de encarcelamiento de las mujeres, ¿no? Que ha crecido mucho más rápidamente en todo el mundo y particularmente en las Américas que la tasa de encarcelamiento de los hombres.
¿no? Así que eso nos lleva a una preocupación bastante importante con el encarcelamiento de mujeres por delitos relacionados con las drogas, ¿no? Obviamente. La segunda realidad que se nos ha destacado a partir de todo ese trabajo que hemos venido haciendo es que la gran mayoría de las mujeres encarceladas han sido acusadas o condenadas por delitos menores por un lado y no violentos por otro lado. Y eso es importante por estas razones que explicaré, ¿no? O sea, las mujeres, como bien decía Hannah, se involucran en el mundo de las drogas principalmente como resultado de necesidad económica, ¿no? Y muchas de ellas también a menudo son guiadas o coaccionadas por parejas, por otros miembros de la familia o por elementos del crimen organizado que están presentes en sus comunidades, ¿no? En la mayoría de los casos, la violencia de género juega un papel destacado en todo ese proceso, ¿no? O sea, un estudio que se hizo en el 2019, creo, por la Universidad de Chile, indicó que entre mujeres encarceladas el 71% había sido víctima de agresión física, verbal o sexual, ¿no? Generalmente por parte de sus parejas o convivientes. Y la tasa para la población general es alrededor de 33%, ¿no? O sea que entre mujeres encarceladas la tasa de incidencia de violencia es muchísimo mayor, ¿no? O sea, de todas esas mujeres, solo alrededor del 15% había trabajado antes de ser encarceladas, ¿no? Y casi ninguna tenía acceso a una alternativa al encarcelamiento, ¿no? A pesar de que la mayoría habían sido encarceladas por delitos menores relacionados con las drogas. El 94% de las mujeres eran madres. No, en general eran, o sea, habían sido encarceladas por ser mulas, microtraficantes, vendedoras a pequeña escala, o son presas como tratando de ingresar drogas a centros penitenciarios, no motivados por los hombres, encarcelados. Rara vez, los crímenes de esas mujeres habían sido de naturaleza violenta. No, o sea, en cuanto al mundo de las drogas, al igual que en otras industrias, entre comillas, las mujeres se concentran en el extremo de alto riesgo y baja rentabilidad, ¿no? De esa industria, ¿no? Se involucran en comportamientos extremadamente riesgosos, pero que tienen poco retorno en términos económicos, digamos, ¿no? En cambio, los hombres obviamente perciben mayor beneficio, no los hombres en su totalidad, pero algunos hombres perciben mayor beneficio, ¿no? de su involucramiento en todo ese mundo de las drogas. Y bueno, las mujeres tienen una experiencia particular que es marcada por el género también del sistema de justicia penal, ¿no? O sea, en primer lugar, tienen más probabilidades de ser perseguidas, ¿no? Porque se encuentran en el extremo, como dice, más vulnerable del espectro, ¿no? Y siempre es más fácil para el sector de seguridad, apuntar a este sector más vulnerable de la población, ¿no? Que ir por las grandes cabezas, ¿no? Que se encuentran siempre como más protegidos. Las mujeres tienen más probabilidades de terminar en prisión preventiva que los hombres y es mucho más probable también que reciban sentencias más largas. ¿No? O sea, en términos generales, en muchos países las sentencias aplicadas a delitos relacionados con las drogas suelen ser hasta un 150% más duras que las penas aplicadas, por ejemplo, a la violación o al asesinato, ¿no? Y las mujeres sufren una mayor carga ya también. Y esa tendencia a tratar de los delitos relacionados con las drogas como una cuestión jurídica independiente de todos los otros delitos, ¿no? Con penas más altas, plantea una preocupante cuestión de derechos humanos, ¿no? Porque pone de relieve una tendencia a criminalizar la pobreza y la vulnerabilidad. ¿No? O sea, por otro lado, marca un prejuicio y una estigmatización particular de las mujeres que entran en conflicto con la ley, ¿no? O sea, más allá de los hombres. Ellas por haber transgredido los roles sociales que les asignamos, digamos, o sea, tienen que llevar la carga de una sanción particularmente severa de esa transgresión, no solo en términos de años de sentencia, por ejemplo, sino de toda la estigmatización social que sufren durante y también después de su encarcelamiento. Y la tercera gran realidad que ha destacado nuestro trabajo en todo ese tema es que el encarcelamiento de las mujeres tiene un impacto diferencial en las familias respecto al encarcelamiento de los hombres. Ya lo mencionó Hannah también.
¿no? O sea, como ella decía, las mujeres privadas de libertad por delitos de drogas generalmente son menores de 40 años, son pobres, tienen pocos años de escolaridad, son madres solteras, son responsables del cuidado no solo de sus hijos, sino también de padres mayores y otros miembros dependientes de sus familias, ¿no? Como pueden ser personas con discapacidad o enfermedades crónicas. En general, las mujeres señalan, las mujeres privadas de libertad que hemos entrevistado, han señalado que estuvieron desempleadas y o trabajaban como amas de casa, ¿no? Antes de su encarcelamiento. Y cuando identificaron un trabajo o un empleo, por lo general era en la economía informal, ¿no? Donde ya sabemos, enfrenta niveles muchísimo más altos de precariedad laboral, ¿no? Y con menos beneficios. Y esto como que realmente no ha hecho otra cosa que aumentar en los últimos años, ¿no? En el contexto sobre todo de la pandemia del COVID-19. No, y ese perfil general de las mujeres privadas de libertad por delitos de drogas se repite en estudio de caso tras estudio de caso en casi todos los países de la región también, ¿no? O sea, variaciones solamente en términos de tasas poblacionales de mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas y sobre todo mujeres migrantes. ¿No? En Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes y latinas son súper sobrerepresentadas entre las mujeres encarceladas, ¿no? De nuevo, principalmente por delitos menores relacionados con las drogas. O sea, de igual forma, casi el 80% de las mujeres privadas de libertad en los Estados Unidos son madres, ¿no? Y es una tasa que también se repite, por ejemplo, en Panamá. En Chile, de nuevo, alrededor del 80% de mujeres encarceladas por delitos de drogas son mujeres migrantes. ¿No? Y la coincidencia entre el número de tanto de mujeres solteras como de madres privadas de libertad nos lleva a concluir también que una gran proporción de las mujeres privadas de libertad son jefas de hogar, o sea, son las responsables para el mantenimiento de sus familias y de sus hogares, ¿no? En este sentido, el encarcelamiento de las mujeres tiene un impacto decisivo por un lado y devastador por otro lado en las familias, ¿no? O sea, mucho más que el encarcelamiento de los hombres, porque cuando encarcelamos a un hombre, por la mayor parte, todavía hay una mujer que se hace cargo de la familia. En cambio, cuando encarcelamos a una mujer, no necesariamente es el caso. Y muchos de los países de la región nos han señalado una preocupación particular, que es que cuando encarcelamos a las mujeres, el Estado ya no sabe dónde ubicar a sus hijos, ¿no? O sea, no saben qué pasa con ellos. Y el encarcelamiento de las mujeres, como mencioné anteriormente, también conlleva un mayor estigma social, ¿no? Y económico debido a la transgresión de los roles de género, lo cual, o sea, además de marcar su experiencia del encarcelamiento, dificulta mucho más su reintegración después de la prisión, ¿no? Y también dificulta su capacidad de evitar la reincidencia, ¿no? Justamente porque no logran encontrar ninguna otra forma de ganarse la vida, ¿no? O sea, que terminan reincidiendo en el mundo de las drogas porque no hay otras opciones. Y bueno, esas tres realidades que acabo de destacar apuntan también a una serie de recomendaciones, sobre todo de política pública, entre las cuales destaco, no es una lista exhaustiva, pero esas son como las más importantes, ¿no? O sea, un mejor abordaje de la violencia de género, por un lado, y la responsabilidad casi exclusiva de las mujeres por todo el tema del cuidado, por otro lado, ¿no? O sea, y eso, las dos cosas relacionadas con su autonomía económica, ¿no? Y su participación en el empleo remunerado, para abordar sobre todo más eficazmente las causas de su participación en el mundo de las drogas, las consecuencias de esa participación y qué es lo que tenemos que hacer para prevenir, ¿no? Otras recomendaciones, la necesidad de trabajar para concientizar y para fortalecer la capacidad dentro del sistema de justicia penal sobre lo que es la justicia de género, ¿no? El aumento desproporcionado del encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas, el efecto que esto tiene en las familias y la aplicación de alternativas al encarcelamiento, sobre todo cuando estamos hablando de delitos menores y no violentos, ¿no? La desjudicialización también de lo que es el uso problemático de drogas, ¿no? O sea, hay que tratarlo como el problema de salud que es y no un problema de justicia.
Apuntamos también a una tendencia cada vez mayor de identificar medidas alternativas al encarcelamiento, ¿no? Con una perspectiva de género. O sea, ya muchos países de la región, Colombia, Costa Rica, Brasil, Ecuador, han avanzado en la aplicación, en la identificación de alternativas al encarcelamiento, ¿no? Sobre todo en casos de delitos no violentos de bajo nivel, motivados por la pobreza, motivados por la violencia de género, motivados por otros, lo que llaman factores atenuantes, ¿no? Este, y como dije, en cuanto a la política pública, han habido varios avances en muchos países de la región, ¿no? Aunque todavía enfrentamos una brecha bastante importante entre, por un lado, la prescripción de esas medidas, pero por otro lado, su aplicación de manera amplia y de manera consistente en casos de mujeres y delitos de drogas, ¿no? Porque todavía encontramos entre personal de justicia, sobre todo, que no se aplican esas alternativas al encarcelamiento por toda una serie de sesgos de género que siguen existiendo. Sesgos de género, por un lado, y sesgos en términos a la aplicación de una política de mano dura, ¿no? O sea, la opinión pública alrededor del narcotráfico y de las drogas todavía no apoya mucho la aplicación de alternativas al encarcelamiento, que es un dato que a nosotros por lo menos nos sorprendió un poco. Y bueno, por otro lado, las alternativas al encarcelamiento que más se aplican en la región, que son detención domiciliaria, uso de monitoreo electrónico y cortes de drogas o tribunales de drogas, tienen impactos de género que todavía por un lado no entendemos bien y por otro lado no hemos podido abordar de manera efectiva en la aplicación de esas alternativas, ¿no? O sea, por ejemplo, el monitoreo electrónico para los hombres es muchísimo más fácil porque los hombres van desde la casa al trabajo y de regreso. En cambio, para las mujeres que tienen toda la responsabilidad para sus hijas y otras personas dependientes, tienen agendas muchísimo más complicadas y el monitoreo electrónico no ha podido todavía tomar en cuenta esas agendas de que tienen que llevar a sus hijos al colegio, ir al trabajo, llevarlos al médico, llevarlos a sus otras actividades y eso ha sido como que un despelote, ¿no? Para el monitoreo electrónico, que todavía no tiene la capacidad de absorber, digamos, de responder a esas agendas tan complicadas de las mujeres. Finalmente, tenemos una duda pendiente en la gran mayoría de casos, ¿no? De conectar esas alternativas al encarcelamiento con medidas para prevenirla, o sea, para facilitar la reinserción y prevenir la reincidencia, ¿no? O sea, es decir, formación escolar, formación laboral para mujeres en riesgo o mujeres encarceladas, que puede proporcionar las habilidades necesarias para, o sea, cuando salen, obtener un empleo digno, aumentar su economía económica, así como su participación, su entrada en espacios comunitarios y de integración social, hasta en espacios políticos y de toma de decisiones, y también su acceso a servicios de salud física y mental. No, así que yo me quedo allá, hay como mucho más que decir, pero soy un poco consciente del tiempo. Pero muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Muchísimas gracias, Hilary. Yo creo que has dado una profundización muy acotada a varias de las puntas que delineó Hannah y poniendo mucho énfasis en pues, estas cuestiones que son muy complejas en términos de la criminalización de la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres en América Latina, que como sabemos son además un grupo sobrerepresentado entre la población pobre o que se encuentra en situación de pobreza. No siendo más, le doy la palabra a la doctora Cecilia Farfán. Muchísimas gracias por estar aquí y les doy la palabra. Muchas gracias y quisiera primero que nada agradecer a ONU Mujeres y por supuesto también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por la invitación a participar en este webinar y por supuesto también me subo a las felicitaciones del lanzamiento de este módulo en español. Si pensamos, por ejemplo, en los principios rectores de la política exterior feminista y pensamos en las 3 Rs, ¿no? Que en inglés son Rights, Representation and Resources, sin duda el tener recursos como este módulo en español es muy importante y no solamente para personas que están interesadas en temas de crimen organizado, pero sin duda es una manera de mostrar que no solamente se trata de hablar, sino realmente de poner recursos en acción para
perdón, me salió un mensaje en Zoom, sino recursos también para poder apoyar justamente esto. En la reunión que tuvimos para preparar quizá este webinar, me preguntaron cuáles serían, digamos, 3 elementos que pensarían por qué vale la pena o por qué es importante pensar en género y crimen organizado y por qué es una herramienta de análisis tan importante para América Latina. La verdad es que mi tarea ahora es muy fácil y no voy a tener mucho más que agregar después de las presentaciones de Hannah y de Hillary, que fueron tan ricas y que dieron tantos detalles. Pero quizá lo que me gustaría hacer es, al igual que lo hizo Hillary, aterrizar más estos comentarios en la región para América Latina. Y me gustaría destacar varios puntos. El primero tiene que ver justamente con el tema de agencia que ya mencionaba Hannah. Y este tema de la agencia, es decir, la posibilidad de poder decidir, ¿no? Aún entendiendo que las personas actúan en un contexto, es muy importante porque una de las, digamos, narrativas que impera todavía en el crimen organizado cuando pensamos en género y específicamente en mujeres, es que las mujeres solo participan porque tienen o una relación romántica o una relación familiar. Es decir, ellas no tienen un poder de decisión. Y sin duda lo que encontramos, ¿no? en la investigación y en la realidad es que esto no es así. Sin duda las mujeres, aún en contextos muy complicados como los que mencionaba Hillary, en particular en casos de narcotráfico, sin duda tiene esta capacidad de actuar. Ahora bien, ¿cómo esto se vincula, ¿no? con una narrativa más grande de violencia de género? Me parece que es muy importante que pensemos en esta agencia, porque lo que ocurre todavía en la cobertura, ¿no? y en las discusiones en la agenda pública sobre género y crimen organizado es que precisamente como no pensamos que las mujeres tienen agencia, ¿no? Lo que suele ocurrir también es que se objetifica mucho a las mujeres que aparecen, por ejemplo, en estas historias en los medios. Y les voy a dar un ejemplo en el que seguramente muchos de ustedes estarán familiarizados. Pero cuando fue el juicio de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo internacionalmente, también hubo una cobertura sobre su esposa, Emma Coronel. Posteriormente, Emma Coronel también fue acusada en Estados Unidos de narcotráfico y de lavado de dinero. Y lo que fue muy interesante durante toda esta cobertura, tanto de la acusación y después el proceso judicial que siguió Emma, es que en la prensa no se hablaba de ella como Emma Coronel. Es decir, ella siempre era la esposa de el Chapo, ¿no? O sea, esta mujer que llega a estos niveles, digamos, importantes de una organización criminal, no tiene identidad propia, solamente es la esposa, ¿no? de este hombre que es conocido en el mundo criminal. Y esto me parece importante porque ejemplifica justamente cómo es el trato de las mujeres incluso en esta agenda pública que participan en el crimen organizado. Entonces, en ese sentido, pensar en la agencia, pensar en cómo las mujeres también toman estas decisiones para participar me parece fundamental. Otro elemento que también destacaría sobre, digamos, cuando pensamos género, crimen organizado y pensamos en la violencia, digamos, en razón de género, Hillary mencionaba que muchas de las mujeres, 70%, si tomé bien el dato, de las mujeres que están encarceladas por temas de drogas, ni siquiera narcotráfico, ¿no? Pero que son encarceladas por estos temas. Muchas de ellas vienen de contextos donde también experimentan una violencia diaria. Y esto me parece fundamental, digamos, abrirlo un poco más, porque si pensamos en lo que mencionaba Hannah, ¿no? En cómo tenemos que incorporar esta perspectiva de género, habría que pensar, y esto me parece una asignatura pendiente para América Latina y el Caribe, es cómo utilizamos aquellos bienes que son confiscados a grupos criminales. Italia tiene casos fascinantes justamente para entender esto, por ejemplo, donde hemos visto que casas que pertenecían a grupos criminales ahora son albergues para mujeres que están escapando de la violencia doméstica. Es decir, lo que es interesante de casos de buenas prácticas de otros países es que tenemos ejemplos de cómo podríamos atender justamente tomando estos bienes que existen del crimen organizado y como bien mencionaba Hannah, grupos que sin duda lo que más les interesa es generar un ingreso y generar pues dinero. Podríamos tomar estos bienes confiscados y decir cómo los podemos reutilizar y cómo los podemos devolver a la sociedad atendiendo problemas que también facilitan, ¿no? O que son
factores que permiten que, o digamos, caminos al reclutamiento de crimen organizado. Entonces, pensar, por ejemplo, desde la perspectiva de género, incluso, digamos, en un momento de confiscación de bienes, que es, reitero, una asignatura pendiente para la región, me parece que abre posibilidades importantes sobre cómo podríamos atender esto. Ahora bien, esta parte de género, y quisiera expandir en lo que mencionaba Hilary también, muchas veces pensamos género y pensamos mujeres, ¿no? Y esto obviamente tiene un sentido justamente por las diferencias estructurales que hay, pero cuando hablamos de género y crimen organizado no estamos hablando exclusivamente del papel de las mujeres en estos grupos. Uno de los puntos muy importantes de integrar género y crimen organizado es realmente atender, ¿no? Digamos, a todas aquellas víctimas que también son hombres dentro, digamos, de estos grupos o que son víctimas, ¿no? De las actividades de estos grupos. Es decir, en estos mundos o en el mundo de crimen organizado, y volviendo al tema de las narrativas, donde hay tantos estereotipos sobre quién participa, ¿no? Y solemos pensar, y voy a hablar muy específicamente del caso mexicano, ¿no? Si pensamos en quién es alguien que pertenece a un grupo de crimen organizado mexicano, el estereotipo va a ser un hombre del estado de Sinaloa, ¿no? Probablemente, o sea, o del norte de México, ¿no? Que le gusta la violencia, que quizá tiene un gusto cuestionable ahí de la ropa y gustos excéntricos de joyería, que le gusta portar armas, ¿no? Y que es inherentemente violento. Ese es el estereotipo, ¿no? Pero déjenme darles otro dato. En México, si tú eres un hombre entre los 15 y los 44 años, la principal causa de muerte es un homicidio. Es decir, no todos los hombres, digamos, vinculados o que están cerca de estas actividades criminales se benefician de la misma manera. Es decir, también hay hombres que son víctimas de estas actividades. ¿Y cómo vemos eso? No solamente en los homicidios del caso mexicano, pero les doy otro ejemplo. Hannah mencionaba la trata de personas, ¿no? Y cuando pensamos en la trata de personas, inmediatamente pensamos en mujeres y quizá pensamos también en trata, ¿no? Por temas de delitos sexuales. Pero también lo que se ha encontrado en la investigación es que hay muchos hombres que también son víctimas de trata para trabajar en industrias ilegales, ¿no? Como la pesca ilegal que existe en diferentes partes del mundo. Y esto me parece fundamental nuevamente entender que no solamente cuando hablamos de género y crimen organizado estamos hablando de mujeres, sino lo que también tenemos que hacer es quiénes son estas víctimas que no estamos atendiendo porque seguimos basados en un estereotipo de cómo pensamos que funciona el crimen, ¿no? Este mundo hipermasculino, hiperviolento, ¿no? Donde es cierto que existen personas que se comportan así dentro de ese mundo, pero reitero, no todos se benefician de la misma manera y no por ser un hombre que participa en economías ilícitas vas a tener, digamos, o sea, vas a ser este estereotipo, ¿no? De un hombre que al final va a tener todas las riquezas y todos los bienes que desea. Hay muchos hombres que sin duda también son víctimas de, del crimen organizado. Lo otro que agregaría, que me parece también fundamental para nuestra región, es que muchas veces en las discusiones de género y crimen organizado, cuando hablamos de la importancia de transversalizar el género, la necesidad de también transversalizar una perspectiva de derechos humanos, suele haber esta actitud de, no, bueno, pero eso es para países de ricos, ¿no? Eso es para países, eso lo puede hacer Noruega y eso lo puede hacer Suecia, pero no lo podemos hacer nosotros. Y esto me parece un error fundamental y me parece que es justamente uno de los temas que ha buscado empujar UNODC y ONU Mujeres, porque estos no son, digamos, artículos de lujo, no son elementos de una política que se agregan después de que agreguemos otras cosas. Lo que busca hacer este módulo y lo que busca hacer otros insumos producidos por UNODC, como el issue paper sobre género y crimen organizado, que pueden consultar en línea, como el toolkit que también existe, acaba de salir, acaba de publicarse para la transversalización de género y derechos humanos, lo que muestra es que estos elementos deben estar desde el inicio en la política, porque como mencionaba Hannah y como mencionaba Hilary y reitero yo, si no lo hacemos nos estamos perdiendo una parte muy importante de entender cómo opera el crimen organizado. Es decir, si seguimos operando a base de estos estereotipos, ¿no? De que este solamente es un mundo donde participan hombres, donde las mujeres no tienen agencia, donde el género no importa, en realidad nos estamos perdiendo una parte del fenómeno
enorme y lo que va a resultar es una política que no es efectiva, que no atiende realmente el problema de fondo. Entonces, no es un artículo de lujo, esto no es después, ¿no?, de que los países atiendan otros problemas, sino que tiene que ser una parte central de las políticas. Yo voy a cerrar ahí mi intervención porque sé que, como mencionaba Hannah y Hilary, dieron presentaciones muy ricas y me gustaría también tener espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cecilia. Bueno, varias de las preguntas que han emergido a lo largo de las presentaciones de ustedes han sido amablemente respondidas en el chat por parte de de nuestro equipo de apoyo, tanto en Mujeres como en UNODC. Tal vez lo único que nos queda un poco en el aire es, hay personas que están solicitando la información de dónde pueden encontrar estas investigaciones de las que ustedes están hablando. Entonces, pues sería muy provechoso. Yo logré copiar solamente el link del toolkit, pero si ustedes tienen otro tipo de mensaje de cómo acceder a estas publicaciones, sería ideal. Algunas de las otras preguntas y observaciones son básicamente requerimientos de información sobre cómo inscribirse en el módulo, qué tipo felicitaciones, muchísimas, a las presentaciones, algunas introducciones y presentaciones de personas que están asistiendo en el evento. No sé si de pronto damos 2 o 3 minutos para que Hilary converse un poco acerca de una pregunta que resolvió en el chat sobre el tema de la carencia de oportunidades laborales y educativas con respecto a ese aumento de la delincuencia liderada por mujeres. Yo creo que esa pregunta es muy interesante, dialoga muy bien con lo que presentaba la doctora Cecilia al inicio de su presentación sobre esta cuestión de, digamos que es como una tensión entre qué consideramos es la agencia de las mujeres a la hora de involucrarse en los grupos de delincuencia organizada, vis a vis estas macroestructuras de desigualdad que definitivamente las posicionan en sitios mucho más vulnerables dentro de la sociedad, pero que aún así siguen teniendo agencia, ¿no? Claro que sí, gracias. No, sí, obviamente, sí, o sea, hemos visto un incremento bastante importante no voy a decir la voluntad, porque creo que implica una agencia que realmente no existe por su situación económica, social, etcétera, pero sí hay cada vez más mujeres, al igual como hemos visto entre hombres en los últimos años, de escoger la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico como una opción de sustainable livelihood, ¿no? De medio de vida sostenible, simplemente porque crecen en entornos donde no hay otras opciones, ¿no? O sea, lo hemos visto también en nuestro trabajo de la CIM para abordar los matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados, ¿no? Que no basta con subir la edad mínima a 18 y eliminar la posibilidad de que se casen legalmente, porque igual van a entrar en uniones informales con hombres mayores, porque simplemente para esas mujeres jóvenes no hay otras opciones de medio de vida sostenible, ¿no? Eso, o sea, por un lado, sí, es una cuestión de agencia, que ellas están tomando esa decisión, pero igual esa agencia creo que hay que verlo dentro de ese contexto como extremadamente limitado de pobreza, de inseguridad, de privación, o sea, de inexistencia de otras opciones, ¿no? De otras opciones de vida. O sea, que nuestro acercamiento, por lo menos a la política pública, hemos enfatizado mucho todo ese tema de la prevención, ¿no? O sea, de trabajar con comunidades vulnerables desde un enfoque de género para tratar de construir alternativas de vida, o sea, para tratar de que se queden en la escuela, para empezar, ¿no? O sea, de que se forman en habilidades, capacidades, conocimientos que luego les serán útiles en términos de conseguir trabajos que les permite ganar la vida, ¿no? O sea, para que no terminan tampoco en máquinas, ¿no? Porque, o sea, si presentamos entre máquinas como una opción y crimen organizado como otra opción, mucho que escoger entre las dos opciones, francamente, ¿no? En términos de
ingreso, de capacidad de mantenimiento de la familia, o sea, lo que estarás expuesto. O sea, obviamente el crimen organizado conlleva un riesgo de, de muerte y de encarcelamiento, que no el trabajo en las maquiladoras, pero, o sea, la exposición a abuso, acoso, a violencia en muchos casos, digamos, o sea, es parecido también. O sea, que tenemos que ver, creo que esa agencia en un contexto como bastante limitado, ¿no? O sea, sé que sí lo están escogiendo, pero, o sea, ¿cuáles son sus otras opciones también, ¿no? Y eso tiene que influir nuestro acercamiento, porque, o sea, la respuesta también tiene que ir mucho más allá del encarcelamiento, ¿no? O sea, del enfoque punitivo que hemos mantenido en términos de nuestro abordaje de políticas de drogas y encarcelamiento de las mujeres, ¿no? O sea, no podemos seguir encarcelando ni a hombres ni a mujeres, porque hay tasas de hacinamiento carcelario que son absolutamente brutales en todos los países de la región. O sea, simplemente no es una respuesta adecuada al problema. Muchísimas gracias. No sé si Cecilia quiere corresponder a esta observación y paso a las siguientes preguntas. Sí, o sea, yo coincido con Hilary en la importancia de justamente entender el contexto en el cual esta agencia ocurre, ¿no? Y no por hablar de agencia estamos diciendo, ah, claro, es una decisión que tomaron felices y este era el camino que querían, ¿no? Que tampoco, o sea, sé que es a lo que no se refiere Hilary. Pero el hablar de agencia justamente en estos contextos lo que nos obliga es entonces a pensar cuáles son, ¿no? O sea, cuál fue el contexto en el que llevó quizá a estas personas, ¿no? A tener que trabajar en economías ilícitas. Y cuando pensamos en cuál es ese contexto, entonces, claro, se abren otras posibilidades que no deben ser punitivas, ¿no? Si tú eres la persona que se encarga de sustentar, ¿no? El ingreso de tu casa, ¿no? Y tienes una responsabilidad de cuidado, quizá no solamente con hijos, pero también de personas mayores, ¿no? Ese contexto lo que nos debería también llevar a pensar es quién se está beneficiando de la actividad criminal, ¿no? O sea, muchas veces también en el caso de mujeres vemos que son prestanombres, ¿no? Pero no son ellas quienes están delinquiendo, sino que están utilizando su identidad, ¿no? Para poder realizar a cabo estas actividades ilícitas. Pero sí, justamente esta idea de la agencia es poder entender realmente cuáles son los contextos, ¿no? Donde operan estas actividades ilícitas y no solamente asumir, ¿no? Que las personas están ahí, ¿no? O por pobreza exclusivamente, que también es un argumento que vemos con frecuencia, sino realmente entender cuál es esta, y como un término de un colega, esta vulnerabilidad crónica, ¿no? Estructural que lleva a las personas justamente a trabajar en estas economías ilícitas. Muchísimas gracias. Son respuestas contundentes frente a esta dicotomía entre agencia y estructura. Em, Voy a pasar a una pregunta que ha formulado Claudia Corona en el chat, que creo que puede resolver un poco más la doctora Cecilia. No sé si Hilary también quiere conversar. Dice, ¿podrían comentar algo sobre el papel de las comisiones de derechos humanos? Me parece que ahí tenemos un mecanismo de ocultamiento de la realidad de las mujeres en el sistema penitenciario de México. Yo no trabajo realmente tanto sobre el sistema penitenciario, pero lo que sí diría, haciendo también eco de lo que mencionaba Hilary, es que la falta de datos es enorme. Una de las cosas que nos dimos cuenta, y digo, tampoco es que estuviéramos descubriendo el hilo negro, ¿no? Pero en el proceso de integrar este issue paper y el toolkit, que por cierto, para responder otra pregunta, pueden consultar, los pueden encontrar en las páginas, en la página de UNODC, se puede descargar de forma gratuita y el toolkit tengo entendido que va a estar disponible en español en los próximos meses. Lo que sí sabemos es que tenemos una falta de datos impresionante y en parte es por un tema de acceso, ¿no? En parte es por un tema de representación, es decir, personas que podrían ser responsables de recolectar estos datos son datos que no se piensan. Por ejemplo, tampoco tenemos buenos datos sobre la integración de policías, ¿no? O los sistemas de justicia penal. Por ejemplo, tampoco sabemos si juezas, ¿no? Que llevan casos de delincuencia organizada también son más propensas a recibir amenazas o ser víctimas de violencia justamente por estar viendo estos casos. Entonces, a lo que no puedo responder directamente a esta pregunta, pero lo que sí diría es que esta falta de datos
de género y crimen organizado sí es muy evidente, incluso cuando queremos encontrar buenas prácticas, es decir, incluso cuando queremos encontrar qué se está haciendo bien, qué podemos replicar, es difícil encontrar ejemplos, incluso que los mismos estados nos puedan dar sobre qué estás haciendo sobre este tema. Me parece que ha habido avances importantes con algunos temas de alternativas al encarcelamiento, pero la verdad es que hace falta mucho camino por recorrer y esto en parte tiene que ver, como menciona la pregunta, con el acceso que se tiene a estos espacios donde también se puede recolectar esta información. Hilary, no sé si tienes algún comentario respecto a este tema de las comisiones. Perfecto. Veo que estás respondiendo una pregunta sobre el tema de hijos de mujeres encarceladas. Fue algo que mencionaste un poco en tu intervención. Eh, no sé si quieres un poco ahondar aparte de lo que estás escribiendo, decir como si hay diferencias entre, por ejemplo, esta cuestión de penalidades alternativas en países que ya las están implementando versus qué pasa en los países donde no existe esta alternatividad penal dentro del sistema punitivo y qué pasa con estos niños, niñas y personas dependientes, porque también pues, estamos hablando de adultos mayores, personas con funcionalidades diferenciales, etcétera. Claro, no sé, lo que estoy poniendo en el chat son sobre todo enlaces a estudios específicos en respuesta a las preguntas de de esta persona, ¿no? Am, o sea, sí, en países donde sí se están aplicando las alternativas al encarcelamiento, obviamente han logrado reducir en una proporción muy pequeña a la población carcelaria de mujeres, ¿no? El problema es que no estamos aplicando esas alternativas al encarcelamiento al mismo ritmo, digamos, que estamos encarcelando a mujeres. No, o sea, que el problema es que la población carcelaria de mujeres sigue creciendo bastante más rápidamente o sea, que nuestra capacidad por un lado, por la sobrecarga de los sistemas de justicia penal de nuestros países y por otro lado, como mencioné, por la reticencia de muchos administradores y administradoras también, porque son las mujeres también, de justicia en cuanto a la aplicación de esas alternativas al encarcelamiento en términos de delitos relacionados con las drogas, ¿no? O sea, hay un término, hay una cuestión allá de equilibrio, pero, o sea, es cierto que las alternativas, o sea, han hecho un impacto, digamos, solo que hay que acelerar un poco el ritmo al tiempo que estamos desacelerando el ritmo de encarcelamiento de las mujeres, ¿no? O sea, por otro lado, como dije, todavía nos falta un poco en términos de los impactos específicos de género de todas esas medidas de alternativas, de todas esas alternativas al encarcelamiento, ¿no? O sea, el arresto domiciliario, los tribunales de drogas, el monitoreo electrónico, todos tienen dimensiones de género y todavía por la mayor parte no las hemos tomado en cuenta en términos de la aplicación de esas medidas alternativas, ¿no? O sea, ya me refería al monitoreo electrónico. O sea, otro ejemplo puede ser los tribunales o cortes de drogas, ¿no? O sea, que obligan a las personas a ir a un programa de tratamiento en vez de ir a la cárcel, ¿no? Lo cual podría verse como algo positivo, sin embargo, o sea, quita todo el componente de la voluntad, ¿no? En términos de acceder a un programa de tratamiento, que es una cuestión absolutamente fundamental en cuanto al éxito de un programa de tratamiento, ¿no? O sea, tiene que ser a voluntad de la persona o por la mayor parte no va a funcionar. Y eso ha sido bastante claro en términos de las tasas de éxito de las cortes de drogas, que francamente no son muy buenas, ¿no? Y eso tiene una dimensión de género en el sentido que los tratamientos existentes de drogas han sido probados, evaluados, medidos con cuerpos masculinos, sobre todo, ¿no? O sea, hasta los medicamentos que pueden dar a personas con uso problemático de drogas, o sea, tienen impactos completamente distintos en las mujeres por nuestra biología, por nuestros hormonas, o sea, todo lo que diferencia un cuerpo de mujer a un cuerpo de hombre. Y, o sea, simplemente los tratamientos existentes no son tan efectivos para las mujeres, ¿no? O sea, todavía tenemos que hacer un poco de trabajo en ese sentido. Y eso termina repercutiendo también en el éxito de los programas de tratamiento en términos generales y los programas de tratamiento que funcionan con cortes de drogas en términos particulares.
y en términos, bueno, en términos de impactos en los hijos de las mujeres encarceladas, se llama plataforma NAPES, que es, niños y adolescentes cuyos padres, referentes adultas, son privados de libertad, digamos, ¿no? O sea, han hecho toda una serie de estudios con niños cuyos referentes adultos, padres o lo que sea, están privados de libertad sobre los impactos en sus vidas. Así que voy a poner los enlaces a esos estudios en el chat, ¿no? O sea, una de las principales conclusiones, como destaqué en la intervención, es que tiene un impacto mucho más determinante en los niños cuando es la madre privada de libertad que cuando es el padre. O sea, no por decir que el encarcelamiento de los padres no tiene efecto en las familias, no es cierto, obviamente tiene un efecto, pero el efecto es muchísimo mayor cuando son las madres. Bien, no sé si la doctora Cecilia quiere reaccionar a esta última intervención. No, adelante. Gracias. Bien, agradezco mucho las preguntas que han formulado. Ya estamos sobre el límite de tiempo. Mientras vemos el video, quizás alguna de las compañeras puede ir respondiendo algunas de estas preguntas. Así que adelante, Ruya. Les damos la bienvenida a esta introducción al módulo 17 sobre género y delincuencia organizada. Este módulo fue desarrollado por el Centro de Capacitación de ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este módulo es el último de la serie Yo sé de género del Centro de Capacitación de ONU Mujeres, parte de los muchos cursos, tanto gratuitos como pagos, que se ofrecen a través del campus de aprendizaje virtual del Centro de Capacitación. Estos incluyen módulos gratuitos sobre temas relacionados, como el módulo 11 sobre mujeres, paz y seguridad y el 16 sobre género y migración. Para acceder al curso de género y delincuencia organizada, visite el campus de aprendizaje virtual en trainingcenter.unwomen.org y haga clic en Iniciar sesión. Inicie sesión con sus datos si ya tiene perfil de usuario o regístrese si aún no cuenta con un perfil. Luego, regrese a la página de inicio de eLearning Campus y seleccione Capacitaciones. Desplácese hacia abajo hasta Yo sé de género módulo 17 en la lista de capacitaciones y haga clic en Inscribirse. Una vez se haya inscrito, haga clic en Mis cursos y seleccione IKG 17. Esto abrirá la página principal del curso. Ahora haga clic en el icono para iniciar el curso. El curso se iniciará automáticamente en una nueva ventana emergente. En el lado izquierdo de la pantalla verá la estructura del curso, desde la introducción hasta el resumen final y el cuestionario final. Los objetivos de aprendizaje del curso son comprender conceptos básicos relacionados con la delincuencia organizada y la igualdad de género, explicar por qué las consideraciones de género son importantes cuando hablamos de delincuencia organizada, la prevención del delito y la respuesta de la justicia penal. Reconocer cómo el género influye en las experiencias de diferentes personas en relación con la delincuencia organizada y demostrar formas de incorporar el género a los esfuerzos de las Naciones Unidas para contrarrestar los estereotipos de género comunes asociados a la delincuencia organizada. El curso demuestra cómo las normas, roles y relaciones de género moldean las expectativas en torno a los agentes perpetradores, las víctimas y los agentes de cumplimiento de la ley que responden al crimen organizado. Una vez que haya completado el módulo, habrá una prueba final. Necesitará una puntuación de 75% para aprobar el cuestionario y recibir su certificado. Una vez que haya completado el cuestionario con éxito, regrese a la página del curso y haga clic en la opción Certificado. Esto generará un certificado personalizado que confirma que ha completado el módulo 17 de Yo sé de género sobre género y delincuencia organizada.
Bueno, muchas gracias, Diana, por pasar por presentar el video, y muchas gracias a todos y a todas por este muy interesante debate, a nuestras panelistas por presentar los marcos de análisis, los conceptos, los datos e informaciones, y cómo el análisis de estos datos e informaciones a través de una perspectiva de género nos permiten ver la realidad desde realmente una perspectiva completamente diferente. Creo que este es un excelente ejemplo de cómo el análisis de género, cómo el incorporar en los conceptos sobre roles, estereotipos, las discriminaciones que van sucediendo, y cómo esto puede ayudarnos a ver la realidad desde de una manera totalmente distinta. Dicho de otra forma, no es como una realidad objetiva, sino que también depende de cómo uno la analiza y la posición que elige. Pero me parece sumamente interesante desde un punto de vista de aprendizaje, por supuesto, cómo esta conversación que tuvimos donde pudimos realmente visibilizar esto. Hemos compartido prácticas innovadoras, o sea, hemos escuchado de nuestras panelistas los marcos de acción y las políticas que están tratando de abordar estos temas de manera creativa e innovadora. Y vemos todo el tiempo cómo realmente gran parte de nuestras dificultades, de nuestros desafíos, es esta visión androcéntrica, ¿no? La generalización de la experiencia humana como la experiencia masculina. Lo vimos en los tratamientos, lo vimos por supuesto en las reglas y en las normas, en cómo se tratan las personas en situación de encarcelamiento, pero inclusive cómo la tecnología trabaja más en función del modelo masculino. Entonces, la forma de monitorear a las personas que están con prisión domiciliaria también es una generalización de la experiencia humana masculina exclusivamente. Bueno, muchísimas gracias, ya estamos 3 minutos sobre la hora. Muchas gracias a todos y todas los participantes también. El chat y las preguntas y respuestas han sido muy dinámico y muy interesante, y solamente pienso que tenemos que hacer más webinars de esto sobre este tema y sobre otros también, y ver cómo las ofertas de capacitación también nos permiten abordar estos temas. Aprovecho también para saludar a todos y a todas quienes estén celebrando fiestas en esta época en diciembre, para desearles lo mejor y desear un muy buen año para el año que viene, y que nos encuentre también con salud y fuerzas y energías para seguir trabajando por la igualdad de género. Muchas gracias.